Aqui na Aruba, também venezuelanos a exercer o direito de voto na centro de votação na edifício do Consul de Venezuela, situado na Pontón. Tabata maneira fiesta, caminha a celebrar liberdade e enorme fervor para mirar cambio na Venezuela. Segundo o Consul de Venezuela, 1.366 venezolanos vivem na Aruba por a vota, apesar de toda exigência no que ministério para por exercer o direito de votação. Las elecciones comienzan desde las 6 de la mañana, comenzaron desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde o hasta que hayan electores o electoras en las colas. Se hace posteriormente, después que el Consejo Nacional Electoral ya determine que podemos hacer el conteo, se hace el conteo de los votos y las actas pues se envían directo a Caracas vía correo electrónico. Gracias a Dios la gente se ha comportado con civismo y esperemos que continúe así porque, como le dije, es una fiesta electoral. Por visa así, que algún ciudadano venezolano ha experienciado contratiempo para votar más tanto que no por cumplir con el requisito de un problema con cédula. Estoy un poco indignada porque yo vine a ejercer mi derecho como siempre lo he hecho y no me aceptaron porque no visualizan el número de mi cédula. Cuando tengo 18 años viviendo en la isla de Aruba y he ejercido mi derecho como tiene que ser. Pero esta vez me lo niegan porque dice que no se visualiza el número. Traigo mi pasaporte para que ellos puedan verificar el número de la cédula y aún así no me lo aceptaron. La cónsul fue muy grosera conmigo. De verdad, eso es indignante de que en todas las elecciones sí he ejercido mi derecho y en esta no la puedo hacer. Leí que las personas en el extranjero tenían que tener cédula venezolana para ejercer su voto. Y yo tengo 28 años viviendo en Aruba, no tuve cédulas desde hace años y no la tengo acá porque no vivo allá. Pero yo creo que lo más correcto es votar con el pasaporte porque fuera de tu país, tu cédula es el pasaporte. Y el consulado puso una ley de que si no tienes cédula no puedes votar. Y lo que dice la cédula lo dice el pasaporte, y lo que dice el pasaporte lo dice la cédula. Que yo creo que el pasaporte tiene más peso internacionalmente que la propia cédula, porque igualito es un documento venezolano y me da un dolor no votar para ser parte de la liberación de mi país. Eso me pone a mí demasiado triste. Después que urna a cera, de hora da tarde, venezolanos a formar grupo na banda de caminda cerca do consulado para si na fiesta e tan angela cambio que quer mira na Venezuela. Aldrich Warleman, Telenoticia.